Dios les bendiga, hermanos, amigos del ministerio, hijos del ministerio. El pastor Ricardo Torres desde San José, California, desde el escritorio pastoral. Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos. Espero que todo haya paz en sus familias, en todo. Quisiera anunciarles, hermanos, hermanas, que el próximo domingo, 1 de septiembre, vamos a estar llegando y haciendo el primer ensayo desde el santuario a las 2:15 de la tarde, hora de California. Vamos a estar llegando desde el santuario y vamos a estar introduciendo la palabra a través del pastor Oliver Torres, para que usted esté enterado también que hay ministerios que los lomos del pastor Ricardo Torres también ha producido hijos que también ahora son siervos, ministros, y que usted los va a conocer también a través de esta plataforma. Acuérdese, es el domingo. Este domingo había anunciado que era el domingo 8, pero vamos a comenzar el 1 de septiembre a las 2:15 de la tarde, hora de California, 3:15 hora de México, igual en el territorio de Centroamérica. Quisiera comenzar con el pensamiento de hoy, hermanos, hablando una palabra de parte del Señor para tu vida, que se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 6. Vamos a ver el llamado de Gedeón, pero vamos a aplicarlo para este día entre tú y yo, para ver si nos comprendemos en la palabra. Dice Jueces 6:24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Chalón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los Ebiezeritas. Versículo 25, aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre y el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Fíjense, hermanos, que no es solo decir que tengo llamado o que Dios me escogió, porque el Señor envió a su ángel a visitar a Gedeón para la misión de liberar a Israel como juez. Pero no demos por sentado, hermanos, hermanas, ministerios, no demos por sentado que porque Dios nos llamó, porque Dios nos escogió, nos va a dejar pasar aún a la misión que Él nos ha llamado, si Él mira algo que nos va a estorbar para lo que Dios quiere, para los propósitos de Dios. Cuando Dios mira que algo nos va a estorbar, por mucho llamado que tengamos, por mucho escogimiento que tengamos, por mucho que el Señor haya puesto una misión en nosotros, Dios no nos va a dejar pasar a hacer lo que Él quiere, el propósito de Él en nosotros. Si Él mira cosas que nos estorban. Cuando el Señor llamó a Moisés y se le apareció también como con el ángel que se le apareció, dijo Esteban, el ángel que le habló a Moisés. Hay gente que dice que fue el Señor, pero Esteban lo dice claramente en el capítulo 7 cuando narra el testimonio. Esteban dice, el ángel que le habló a Moisés en la zarza. Entonces, cuando nosotros miramos que vino esa visitación, como vino el ángel a hablarle a Gedeón también. Pero después de que Dios llamó a Moisés desde la zarza y le dio órdenes para ir a liberar también a Israel de el yugo de Egipto,
Dice en el libro de Éxodo, usted lo busca después, capítulo 4, que Jehová le salió al encuentro en una posada a Moisés, al que había llamado, al que le había hablado desde la zarza, al que se le había dicho, quítate el calzado de tus pies porque en la tierra que está santa es. A ese mismo Moisés que el Señor había mandado, ya lo había comisionado para ir a libertar a su pueblo Israel. Dice que el Señor le salió en el camino y lo quiso matar a Moisés. ¿Cómo es posible, dirá usted, que Dios llame a un siervo, lo escoja, y aún como le dijo a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, y después de haberlo llamado, después de haberle asignado y decirle que fuera, le sale en el camino en una posada y no lo deja pasar, sino que dice, quiso matar a Moisés? ¿Cómo es posible que el que te llamó, el que te escogió, el que te eligió para un propósito de Él en tu vida, te salga al encuentro cuando ya vas de camino, te salga al encuentro y quiere destruirte? A Moisés dice que quiso matarlo. ¿Pero por qué? Porque es que nosotros después estamos como friccionando, peleando con el Señor. Si yo soy escogido, si yo soy escogida, si yo soy un hijo de Dios, si yo soy un ministro, un siervo de Dios, ¿por qué Dios me ha puesto esta enfermedad? ¿Por qué Dios me tiene en esta condición? Pero cuando el Señor salió al encuentro de Moisés, y puede ser que a ti te haya salido al encuentro Jehová mismo, porque hay algo que mira en ti que no te va a hacer bien enviándote con ese problema a una misión que Él tiene para ti. Él va a ver que te va a estorbar. ¿Y cuál fue el estorbo? Si tú me preguntas, pastor, ¿cuál fue el estorbo? El estorbo fue que sus dos hijos no habían cumplido con el pacto de Abraham de la circuncisión. Entonces ni Gerson ni Eliezer, los dos hijos de Moisés, estaban circuncidados. Y entonces eso es cuando nosotros tenemos una responsabilidad como cabeza, como hombres. Pero hay veces nosotros se lo delegamos a la madre de los niños, a la mamá, para que ellas se encarguen. Porque vemos nosotros que cuando Séfora mira que Jehová sale al encuentro de Moisés, su esposo, y quiere matarlo, ella dice que agarra un cuchillo, un pedernal, y circuncida a los hijos. Circuncida a Gerson, circuncida a Eleazar. Entonces dice, Dios dejó pasar a Moisés, pero no dejó pasar a Séfora, ni siquiera dejó pasar a los hijos. Cuando Séfora había sido elegida para ir y ser testigo de lo que Dios iba a hacer con su esposo en las maravillas en Egipto, y ella fue privada de ese lugar, de ese lugar donde salió Jehová a querer matar a Moisés, ella tuvo que irse y regresarse con su papá Jetro y con sus hijos, y Moisés siguió rumbo a Egipto a encontrarse con Aarón y con María. Entonces, cuando nosotros miramos que tú dices, ¿por qué si Dios me escoge, por qué tanto problema? ¿Por qué si Dios me escoge, por qué tanta pobreza? ¿Por qué tanta miseria? ¿Por qué no sale, esta enfermedad no se me quita? ¿Por qué si soy escogido, soy ungido, yo tengo la certificación que Dios me llamó? ¿Por qué que esta condición de mi vida, esta condición de mi hogar, esta condición, tú sabrás cuál es? ¿Por qué?
porque Dios está viendo que hay algo en ti o algunas cosas en ti que si te envía en la condición que estás, va a haber problemas en el camino. Van a haber cosas como en el camino hubieron problemas que Jehová no le dejó pasar a Moisés y lo quiso destruir, lo quiso matar. Entonces, cuando nosotros miramos que hay veces puede ser que sean áreas débiles, que el Señor conoce que tú y yo tenemos y no nos puede dejar ir a una misión porque esas áreas nos van a destruir. Ahí demostró Moisés que no había tenido carácter para dominar o tener dominio con Séfora. Séfora había hecho lo que quería, no quiso circuncidar a sus hijos, y quien iba a pagar el precio de eso no era Séfora, era el que Dios había llamado para ir a liberar a Israel, que era Moisés. A él lo iba a matar. Ahora, pero ¿quién es la que reacciona? O sea, ¿quién es la que se da cuenta por qué está pasando en ese momento que Jehová, el Señor, quiere matar a Moisés? Séfora. Porque ella dice que agarra el cuchillo, circuncida a los niños, no sé qué edad tenían, y le dice, a la verdad tú me eres esposo de sangre. Y lo circuncida. Pero de ahí hay una separación entre Séfora, los hijos de Moisés y Moisés. Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra, este discipulado viene para hablarte a ti y hablarme a mí. Que quizás en algún momento tú le has preguntado al Señor, ¿por qué sufro estas cosas? ¿Por qué yo soy como escogido para sufrir y no para triunfar? Bueno, los triunfos se construyen de los fracasos. Los triunfos van a ir llegando de cada tropiezo, de cada área que el Señor vaya buscando y te está diciendo esa área. Si vas así, vas a fracasar, voy a tardar más en enviarte a una misión que en perder la batalla. Entonces Dios no quería dejar pasar a Moisés y que allá se dijera, pero tú vienes con algo y mira cómo traes a tus hijos. Mira cómo tu mujer no está sujeta porque ella misma no te obedeció al pacto con abrahámico que era de la circuncisión, del pacto de la circuncisión. Cuando Abraham circuncidó a Ismael y a todos sus siervos y después a Isaac. Pero aquí había un quiebre. ¿Quién lo había hecho? Séfora. Claro que Séfora no era judía. Séfora era madianita, hija del sumo sacerdote de Madián, de los dioses de Madián. Pero si era la esposa de Moisés, tenía que obedecer al Dios de Moisés. Entonces, cuando miramos eso, hermanos, y quiero profundizar la palabra del Señor, porque ni tú ni yo vamos a ir muy lejos si nosotros no reconocemos lo que Dios nos está marcando. Ese es tu carácter débil, donde no puedes tener dominio, no puedes dominar, sino que huyes de los problemas en lugar de enfrentarlos. Siempre prefieres darle la espalda al problema en lugar de enfrentarlo y resolverlo en el Señor. Y así no se podrá, porque van a salir desafíos en el camino y donde Dios dice ese carácter débil que hay en ti.
no te va a ayudar. Vas a terminar destruido por el enemigo. Entonces, cuando quizás no sea debilidad de carácter, que quizás sea otra cosa. Quizás sea que Dios mira en ti un doble ánimo. Quizás mira el Señor en ti que a veces quieres y a veces no quieres hacer las cosas al llamado de Dios. Un doble ánimo. Y que si Dios mira ese doble ánimo, como dice Santiago, no esperes tener victoria, porque el doble ánimo vas a caminar 2, 3 millas y vas a decidir regresarte. Entonces el Señor vio que Israel, aún siendo liberado en el desierto, lo que les iba a entrar es el deseo de regresarse a la esclavitud. Un deseo de regresarse a la esclavitud. Entonces, quizás no sea el doble ánimo, quizás sea la depresión que viene de la misma familia del doble ánimo. Quizás tú seas una persona espiritualmente muy depresiva, siempre con un espíritu muy triste, siempre con un espíritu muy apagado, sí con fervor por fuera, porque a veces se ven cristianos, se ven cristianas, se ven ministerios muy fogosos por fuera, pero por dentro su espíritu está apagado. Tienen un espíritu contristado, como dice la palabra de Dios. Un Espíritu Santo contristado dentro. Por fuera podemos evidenciar una euforia religiosa, pero que no profundiza en lo más profundo de nuestro espíritu. Quizás no sea la depresión, quizás no sea el doble ánimo, quizás tú tengas un carácter con dominio propio. Quizás sea otra área que el Señor está viendo, como lo vio en Moisés, que se descuidó y le delegó a Séfora lo que él tenía que haber hecho. No es una mujer la que estaba designada para circuncidar. No es una mujer, no era una mujer la designada para cortar el prepucio ni de sus propios hijos. Abraham fue el que circuncidó a todos los varones, desde Ismael hasta todos los siervos de su casa. Pero aquí, quien circuncida a Gersón y a Eleazar es una mujer. Por eso es que siempre he dicho, no existen pastoras. No existen pastoras que estén bautizando a los hombres. No existen pastoras delante de Dios, no existen pastoras. Ahí ve usted que por mucho que muy fuerte que era el llamado de Moisés, él estaba descuidado porque lo que a él le correspondía hacer era circuncidar a Gersón y a Eleazar. Y quien termina siendo una circuncisión que no la tiene, ni las leyes, ni nunca mandó Dios a una mujer a hacer una circuncisión. La circuncisión la practicaba el cabeza o el sacerdote. Quien practicó la circuncisión en el Gilgal de todo el pueblo del Señor fue Josué. Y Moisés circuncidó a los que salieron de Egipto. Pero aquí usted mira donde Dios mira más profundamente. No es la grandeza que tú puedes hacer con multitudes, sino lo que tienes que hacer con tu propia familia. Lo que te corresponde como cabeza, como varón, de circuncidar las áreas de tu familia. No es la mujer, no es una pastora, sino el hombre llamado a ser cabeza. Pero Moisés se descuidó de eso.
Fue muy costoso para Moisés que ahí hubiera una separación y ya no hubo un apoyo de familia porque tuvo que irse solo con Aarón, que fue el que le dio más problemas, y María, que le dio más problemas a Moisés. Pero cuando nosotros miramos esto, estamos viendo de que ahora regresamos a Gedeón en el libro de Jueces 6, que él levanta un altar. Llega el ángel, usted conoce la historia con Gedeón, y él está pidiendo que si es él, le dé señal, le da 2 señales y después él levanta un altar, Jehová Shalom. Dios es mi paz. Pero, fíjese aquí, hermano, él tiene llamado, pero lo que le dice el Señor es, en el versículo 25, después de que Gedeón parecía ya listo, ya había hecho altar, ya Dios lo había aceptado, se le había puesto nombre al altar, una entrega, una ofrenda de parte de Gedeón después de haber visto que el Señor le había confirmado su llamado. Le dice el Señor en el versículo 25, Jueces 6, 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro de hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derribe el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de cera que está junto a él. Fíjese que el Señor no podía enviar inmediatamente a Gedeón porque tenía que derribar un ancestro, un altar ancestral. Esto es importante que lo entiendas, amado hermano, amada hermana. Mucha gente, aún con llamado, con ministerio, ungidos, no alcanzan el objetivo para lo que Dios lo llamó porque no se atreven a derribar los altares ancestrales de sus padres, de sus bisabuelos, de sus abuelos o de sus padres. Y lo primero que le dice el Señor a Gedeón, al que había llamado y le había dado señales de su llamado, es: derriba el altar de tu papá. Tú sabrás cuál es el altar que todavía tienes por ahí, que el Señor lo mira. Quizás tú dices, no, Dios no mira ese altar. Pero le dice el Señor a Gedeón, derriba el altar que tiene tu padre. ¿Por qué? Porque él tenía, el padre de Gedeón tenía un altar ahí a Baal, el dios de las moscas. Y dice, yo no te puedo enviar, Gedeón, con estas áreas aún no vencidas. Tú quieres agradarme, pero quieres agradar lo que tus padres te enseñaron, que yo ya no estoy de acuerdo con eso. Los tiempos de esos altares terminaron. Y entonces, si quería Gedeón seguir rumbo hacia donde Dios lo quería enviar a libertar a Israel de los filisteos, tenía que primero derribar el altar de su papá. Quizás como tú honras mucho los altares, y no estoy hablando de la Virgen de Guadalupe, de la Virgen María, esos altares no son nada, no son nada, no son nada. Estoy hablando de otro tipo de altares que tú sigues honrando, de tu abuelito, de tu abuelita, de tus padres. Y lo primero que le dice el Señor a Gedeón, quiero que esta noche derribes. A ti te puede decir el Señor, quiero que saques de tu casa eso que te dio tu abuelita como amuleto,
que siempre lo tienes ahí, que tienes un cofrecito con cosas que ahí son como amuletos que para ti te dijeron, esto te va a proteger, este es como tu Dios que te va a andar cuidando. Pero debemos de saber algo, hermano. Si quieres que Dios te deje ir, porque puede ser que te quedaste con el llamado, con la unción, con las señales, con la certificación de que Dios te envió un propósito aquí en la tierra, pero que no lo cumplas. Que no lo cumplas. ¿Por qué? Porque no quieres derribar el altar de tu mamá, de tu papá, o de tus abuelos, o no sé de qué ancestro. Pero el Señor no iba a dejar ir a Gedeón sin que él dijera, Señor, voy a ir a hacer el propósito tuyo y después cuando regrese derribo el altar de mi padre o el altar de mi madre o el altar de mis ancestros. Primero le dijo el Señor, derriba el altar de tu papá que tiene para Baal y una imagen de cera, de acera. Entonces, hermanos, nosotros queremos ir, pero a nuestra manera. Y por mucho llamado, mucha gente viene aquí a la tierra y encarnan con propósito divino, pero no lo cumplieron. No lo hicieron, no lo lograron, no alcanzaron el éxito de eso. ¿Por qué? Porque no quisieron derribar altares. Quizás no altares de papá, de abuelos, de bisabuelos, sino altares propios. Estos son mis altares. Yo honro esto en mí y a mí no me va a hacer cambiar nadie por lo que me diga. Esto es lo que yo creo y eso es lo que venero. Y cuando uno venera algo personal en uno, legalismo, tradiciones y lo que sea, por mucho que sea, no va a dejar ir Dios a esa persona, aunque lo haya llamado con un propósito aquí en la tierra. Va a venir, va a encarnar y se va a morir y va a regresar sin haber hecho el propósito para lo cual Dios vino. Y le ha pasado a millones de espíritus que vinieron a encarnar con propósitos divinos de Dios. Pero aquí con lo que ya se había construido de los ancestros, como dice la primera carta de Pedro, las costumbres que ustedes recibieron de vuestros padres, eso que heredaron, esas enseñanzas, eso que ponte esto, quítate esto, no te pongas, no te maquilles, ponte velo, ponte faldas largas, ponte ropa hasta la nariz. No, hermano. Si no derribas esas cosas, son tu propio altar que tú dices, es que a mí Dios me dijo que así, que hay mujeres que dicen que Dios me ha dicho que la belleza es así, que yo no me maquille, que yo no me ponga nada, que esto. Hermano, esa gente no va para ningún lado. Aquí les van a dar un título como de religiosas espirituales o evangélicas, pero tipo como monjas. Usted las mira en las calles con el velo, los vestidones, son monjas evangélicas. Monjas evangélicas. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra del Señor y tú quieres que Dios te deje pasar a lo que si Dios me llamó, que yo soy misionera, que yo soy misionero, que yo voy a ir a las naciones, que yo voy a ir a Europa, que yo voy a ir a Estados Unidos, que yo voy a ir. Sí, pero no te va a dejar pasar con esas áreas. Diciéndole al Señor, hasta que tú hagas esto con mis hijos, con mis nietos, entonces no, Dios no te va a dejar pasar. Entonces yo quiero que miremos algo en el libro de Primera de Samuel, capítulo 5,
Es lo peligroso que es solo creer en el llamado. En el 5:1 dice, cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron desde Ebenezer, que quiere decir hasta aquí Dios me ha ayudado, hasta la ciudad de Asdod, que quiere decir fortaleza, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. Siguiente día, dice de Asdod, versículo 3, levantaron de mañana y aquí que Dagón postrado delante del arca de Jehová. Y lo volvieron a tomar, lo pusieron en su lugar y volviendo a levantar de mañana siguiente, aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y la cabeza y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado solo el tronco. Versículo 6, y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, esa fortaleza, y los destruyó y los hirió con tumores en la ciudad de Asdod y en todo su territorio. Fíjese qué tremendo, hermano. No solo Dios no nos deja pasar, aún con unción y llamado y todo, y escogidos para un propósito. No nos va a dejar pasar. ¿Sabe por qué? Cuando Dios encuentre que en tu hogar está lleno de ídolos. No, yo no tengo San Martín de Porres, yo no tengo ninguna guadalupana, no tengo ahí el corazón de Jesús, no tengo cuadros. No te está hablando Dios de eso. Dios no te está hablando de eso. El Señor te está hablando que tu casa puede estar llena de ídolos, que son hijos, que son parientes, que son nietos, varones o hembras, y tu casa se puede volver una casa llena de ídolos. Y déjame decirte que lo más peligroso es que cuando tú miras que a tu casa entra la peste, entra la enfermedad y no respeta a nadie, desde el más grande, desde el más viejo hasta un bebé, es tocado por una plaga, debes de reaccionar. Porque cuando Dios toca tus ídolos o mis ídolos y no respeta, la enfermedad no respeta, aquí dice que el Señor al primero que atacó fue al ídolo. Al primero que vas a ver enfermarte, al primero que vas a ver que se enferma en tu casa es tu ídolo. Al primero que vas a ver, sea tu hijo o sea hembra o varón. Pero si ese hijo siempre lo vas a ver enfermo, si es varón o hembra, siempre enferma. Tú tienes que reaccionar. ¿Por qué la enfermedad no respeta a mi hijo o a mí mismo o al cónyuge? ¿Por qué no? ¿Por qué no respeta la enfermedad? ¿Por qué no me respeta? O sea, aquí al primero que tú debes de saber quién es el Dagón de tu hogar, porque ese es al que más fuerte le pegó el Señor. Al que tú mires que más se enferma, siempre se está enfermando y vuelve a enfermarse y vuelve a enfermarse, porque a Dagón primero lo tumbó el Señor y cayó postrado delante del arca. Después volvió y ya no solo lo tumbó, sino que le voló la cabeza y le cortó las dos palmas de sus manos. El tacto, y ya no hay pensamiento, ya hay turbación porque ya no hay cabeza. Ya en el hogar no hay cabeza. Y se le cortan las palmas de las manos. Cuando tú veas que tu ídolo, y que Dios te está hablando personalmente, como me habló a mí, te habla a ti. Cuando tú veas que tu ídolo es tocado, debes de reaccionar y decir, Señor, yo sé que en esto yo no ando bien. Yo adoro a mis hijos, yo adoro a mis nietos, yo me adoro a mí mismo. Yo adoro esto, para mí esto es una adoración, para ti
esa adoración tu hijo o tu hija. Esa es una adoración, y cuando adoras a un hijo, a una hija, o un trabajo, lo que sea, has caído en la idolatría. Y lo que vas a ver de parte de Dios es que Dios va a tocar el ídolo más fuerte que tengas. Y vas a ver que a lo que sientes que más adoras, si quieres, lo vas a ver bien enfermo o bien enferma. Y eso sí eres tú también. Porque aquí desde el más grande hasta el más pequeño les cayó la peste. ¿De qué? De ronchas en el cuerpo, psoriasis, llagas en el cuerpo, esos son tumores. Y no respetaba a estos de Asdod. Pero lo más terrible es cuando tú veas que a lo que más quieres y más adoras, se enferma y se enferma. A Dagón se caía, lo volvían a poner, lo caía. Media vez lleves a tu hijo y le pasó la enfermedad, vas a volver. Cuando lo veas otra vez enfermo o enferma, te darás cuenta qué tan terrible es y tan verdadera es la palabra que el Señor te está dando hoy. Cuando ya no hay repelente en tu casa para ninguna plaga ni alergias, no hay para virus, para COVID, no hay repelente espiritual, no hay oración, no pueden tumbarlo. ¿Por qué te dice? Porque aquí en este hogar, ya sea en mi hogar o en tu hogar, hay idolatría. Y lo primero que hace Dios es, voy a golpear tu ídolo, voy a golpear a tu Dagón. Y lo voy a golpear en la cabeza y lo voy a golpear en las palmas de las manos. Y tú vas a ver que vas a estar corriendo al hospital y él corriendo al hospital, antibiótico y todo. Y a media vez lo veas a tus hijos o a tus parientes restaurados, es como volver a poner a Dagón frente al arca. Porque entonces te va a decir el Señor, no quisiste con solo la advertencia, mira este ídolo, ahorita solo lo tumbé, pero el siguiente le voló la cabeza y le voló las palmas de las manos. Y luego después ya fue con ellos, ya fue con la gente. Pero lo primero que vas a ver en tu hogar, en tu trabajo, en lo que sea, es que Dios va a golpear ese ídolo. Lo va a golpear. Te va a doler hasta las entrañas. Porque cosa más terrible es ver a un padre o una madre en un hospital llorando y pidiendo porque Dios le sane a sus seres queridos. Pero cuando la peste no respete el hogar, se mete debajo de la puerta, se puede meter por las ventanas, por la puerta, y no respete ni oración ni nada ahí, no respete. Entonces, primero lo que vas a ver en tu hogar, y ojalá que por lo que te ha pasado esta semana, hoy entiendas lo que Dios te está hablando en este discipulado. Dios golpeó algo. Y quizás hoy vas a entender. Entonces dice que después que golpeó a Dagón, golpeó a la gente. Porque a Dagón no le podía poner tumores, pero sí se los podía poner a los dueños de los ídolos. A ellos sí tienen enfermedades. A Dagón lo tumba. Dios puede ser que en esta semana golpeó a un Dagón que tú tienes en tu hogar. Y lo golpeó fuerte. Y no va a haber repelente. No va a haber oración que diga, esa plaga me voy de aquí. No. Si queremos ir a hacer el propósito de Dios, se entiende hoy, hermano. Tienes que entender que Dios, si encuentra un ídolo, un Dios en tu hogar, lo va a golpear.
porque Dios es celoso. Esta es la palabra que el Señor trajo en este discipulado para cada uno. Acuérdate, el domingo en vivo vengo desde el santuario, también con el pastor Oliver Torres, a las 2:15 horas de California. El Señor pone atención mucho a esta palabra, hermano, porque algo pasó contigo en esta semana donde tú dijiste, ¿por qué, Señor? Y Dios te dice, porque yo soy celoso y si veo un ídolo contigo en tu hogar, lo voy a golpear para que reaccione. Dios te bendiga. El pastor Ricardo Torres, desde San José, California. Amén y amén.